Bueno, pues nada, vamos a empezar las dos últimas conferencias del máster de Sistema de Distribución y Empotrado de este año. Nos ha costado un poquito pues, cerrar estas conferencias por tema de agenda de los ponentes, pero yo creo que nos han quedado dos conferencias que cuadran muy bien. Martiniano, pero bueno, su perfil pone Marti, para ya los conocidos, ya estuvo con nosotros hace un par de años o 3, hablando de bots, una charla muy interesante que está colgada en la página web del máster y os recomiendo verla. Hay un montón de conferencias, pues 5 o 6 cada año, y en concreto la de Martí nos dejó muy buenos recuerdos. Entonces, bueno, Martiniano nos va a hablar de la retrospectiva de la informática. Como buen conocedor, y ha estado siempre en la punta de lanza en diferentes empresas, Microsoft, hasta en Telefónica, en Indra. Entonces nos va a dar una perspectiva de la evolución de la informática centrándose en el último cuarto del siglo pasado, los últimos 25 años. Y luego, digo que cuadra muy bien porque en la segunda ponencia va a venir Alejandro, que está trabajando pues, en lo más puntero hoy en día, en el uso de la inteligencia artificial, y nos hablará un poco de la utilización que hay ahora y de las perspectivas en el futuro próximo. Entonces, bueno, yo no cuento más, le dejo a Martí con la presentación. Muchas gracias. Sí, muy bien, buenas tardes. Pues es un auténtico placer volver aquí de nuevo. Yo empecé Teleco aquí justo pues, en este edificio hace 40 años, en el año 85, con lo que soy más viejo que los bosques, pero bueno, en fin. Hoy un poco la charla quería daros, es un poco aprovechando el libro que he sacado, que es este, que si alguien quiere comprarlo, perfecto, un poco recordaros y un poco daros como un repaso rápido de lo que ha pasado desde que nacieron los ordenadores, como lo que es concepto, el TCP/IP, Internet, las redes locales primero y tal, y hasta hoy. Yo sigo activo, trabajo con gente joven, gente de 20 y tantos años, 30 y tantos años, que han hecho carreras como estáis haciendo vosotros, que tienen másters y que muchos días hablo de algo de hace, como yo digo en plan broma, de antes de Google, y ya me miran como la vaca y el tren, ¿sabes? Es así como, no me suena. Entonces, si ya les hablas del Unix, del efecto 2000, de todo aquello, te van así poniendo la cara como de, pero este señor de qué año es, ¿vale? Entonces, hoy un poco quería daros un poco repaso de qué cuento en el libro, ¿vale? Y me encantaría de verdad, porque el viernes está lloviendo y tal y cual, que me interrumpáis constantemente preguntando cosas, salvo mi edad, ¿vale? Con lo que, pues, empezamos. Uno es por qué alguien como yo pierde 2 años de su vida preparando un libro sobre este tema. De forma rápida, uno, porque no hay ningún libro que lo haga, no lo he encontrado. Hay algún libro americano que habla de lo suyo y algún libro alemán igual, pero no hay ningún libro que yo sepa que hable de la historia de la informática en España, de los primeros sistemas de España y de las primeras empresas de España y de los primeros programadores, las carreras, todo esto. Eso es un tema. Y dos, como veía que no había ningún libro, me daba mucha pena, yo que en unos años pensaba jubilarme, irme a vigilar obras y otras tareas de los típicos jubilados sin dejar un resumen, homenaje de lo que hicimos, porque recuerdo a todos, no os quito a nadie el mérito, pero en los 80 y en los años 90 no había internet, no había móviles, no había foros, no había Telegram, no había redes sociales, no habíamos dado inglés casi nadie, y te mandaba a tu jefe a que instalaras una máquina gigante que era como una maldita nevera, y el manual estaba en perfecto inglés, y no había foros, ni Telegram, ni nada de nada, ni un canal en Discord para hablar con tus coleguitas de tío, tú has hecho esto y yo he hecho lo otro. Entonces era todo echarle mucho valor, ponerse con los manuales, equivocarse y probar, y muy lentamente compartir conocimiento con otros, lo que ahora son pues, los foros, los canales y tal y cual, ¿vale? Con lo que todos aquellos tiempos eran mucho más románticos, dejadme que diga, porque estábamos mucho más solos, no había tanta gente, no había tanta formación, no había tanta documentación, y en España, pues en los 80 y en los años 90, y vuestros padres, abuelos, hermanos mayores pueden daros fe de ello, éramos un país bastante provinciano, con todo respeto por todo el mundo, ¿vale? Entonces no teníamos esa, pues digamos, globalidad, ¿vale? Entonces un poco, pues, digamos, resumen es ese. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho 14 capítulos, algunos son muy cortitos,
Y en esos capítulos lo que he hecho es, como si fueran materias de clase, revisar cada tema por un lado, pero siempre cruzándolos todos. O sea, yo soy de los que cree que no puedes hablar de los ordenadores del tipo que sea sin hablar de lo que es comunicaciones. O no puedes hablar del hardware sin el software. Entonces, lo que he ido es contando la historia del hardware, luego ya los ordenadores personales de ahora, que son los bisnietos de los 80, los ordenadores medios que ahora ya no existen porque están en la nube, del nacimiento del software, del nacimiento de Internet, etc. Y en cada capítulo, pues lo que he hecho es conectarlos todos con todos, porque, insisto, unos sin otros no tienen valor, ¿vale? O sea, si tú tienes ahora un móvil mega chachi, el iPhone, por el que estén ya, el 86, el que sea, y no tienes wifi, y en el hotel que estás no hay 5G, aparte que te pondrás como la niña del exorcista, aparte es que no te vale de nada porque no tienes comunicaciones. Con lo que sin 5G, sin una buena wifi, el móvil no te vale de nada, ¿vale? En los años 80 el software se instalaba a mano y se actualizaba a mano. No es esto de descargándose, actualizándose. No. Te ibas a una página que aún no había webs y te lo mandaban por correo postal en unos soportes magnéticos o algo y te lo instalabas tú, ¿vale? Con lo que era todo pues mucho más, pues, dejarme que diga, romántico. Un poco repaso mío, pues ya os digo, soy de Asturias, hice aquí en esta misma escuela Teleco, he estado trabajando pues en Telefónica 2 veces, he estado en Indra cuando se hizo, en los años 90, he estado pues en Microsoft y pues en varios sitios más. Si alguien quiere, estoy en la red LinkedIn, pues para el que quiera, y invitarme. Hice un máster sobre lo que es dirección, de lo que es informática, y otro sobre lo que es investigación criminal, que es un hobby mío, ¿vale? Con lo que es un tema ahí de hobby que tengo. Escribí un libro con otra amiga ya el año 2010 sobre lo que eran redes sociales, y este junio pasado pues saqué mi otro libro, que es este, pues yo solito, ¿vale? Un poco repaso de lo de qué es lo que he hecho pues para lo que preparar este libro. El libro, como ya se ha estado diciendo, cubre desde los años 70 y hasta el efecto 2000, que si alguien levanta la mano y pues dice que es el efecto 2000, lloraré. Venga ahí, hacerme llorar. Pues los ordenadores estaban, bueno, guardaban solo los últimos 2 dígitos del año para las aplicaciones y tal. Entonces, claro, cuando iba a pasar el sistema 2000 iba a volver a cero y se iban a romper un montón de cosas. Sí, señor. Luego en casa prometo llorar, ¿vale? Pues en general, pues eso, de hasta el efecto 2000. ¿Por qué ahí? Porque creo que hubo un total cambio digamos, de ciclo justo ya desde lo que es el año 2000. O sea, yo estuve trabajando con otro señor que estará por aquí, luego estuve trabajando en el data center primero de Telefónica el día del efecto 2000, el 31 de diciembre del año 99, y desde el año 2000 y hasta hoy pues he estado trabajando en otros sitios. Desde el 2000, por casualidades de la vida, se han ido sumando distintos factores. Salieron ya los teléfonos móviles 3G, salió la Wi-Fi, salieron ya los pendrives. En el 2000 y algo salió el cloud computing. El open source ya era un asunto distinto. Linux ya estaba de moda, había varias distros. Desde el año 2000 ha ido todo cambiando mucho más rápido. Entonces yo lo que sí que quería es dejar documentado desde el principio del todo y hasta el año 2000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primero, visitar museos. Aquí en esta escuela, en esta y en la vuestra, tenéis museos, ¿vale? No son demasiado gigantes, pero están bastante bien, ¿vale? En la de Teleco, que es donde yo lo hice, pues tienen más tema Teleco, más tema de radio, de antenas, televisiones y esto. Y en la vuestra pues hay más ordenadores antiguos, PCs antiguos, Apple, antes de que fuera Macintosh, etc. Si alguien quiere luego enviarme correo y os digo cuáles museos de España son los que son más, digamos, variados. En lo que es Ciudad de Madrid tenéis varios más. Tenéis otro en la de Teleco, de
de la Complutense, la de informática de la Complutense también, que está ahí pues bien hecho, y en la de Bobadilla yo creo que hay algo también, ¿vale? Este es un resumen de lo que son museos que he visto. Museos interesantes si os va el tema y estáis algún año por lo que Inglaterra, en Cambridge, que es este de aquí. Si os mola viajar, vais por Inglaterra de vez en cuando, o estáis por Londres con los amigos o tal, está muy cerca de Londres, se va en tren y está fantástico. Tiene varias zonas, depende de la época, depende de la década, y está muy bien. Y luego hablé con un montón de profesores, pues como los que están hoy aquí, antiguos colegas, que han estado trabajando en otros mundos que yo no he hecho, porque yo he variado bastante, pero no tanto, entonces pues me he estado documentando. Este que sale aquí en lo que es por la foto es Juanjo Carmena. Juanjo es director de MEA para lo que es GitHub, que entiendo todo el mundo sabe que es GitHub. ¿Todo el mundo? Bien. Pues Juanjo trabajó en Microsoft en los años 90, yo luego trabajé con él en Microsoft y nos hemos ido cruzando, yo de cliente, de partner, de no sé qué, él en Microsoft, él en tal, no sé qué, y al final, pues como suele ser típico, pues con los años ya pues hay cierta amistad. Con lo que cuando estaba haciendo el libro le llamé y el tipo dijo que sí, que vale, y pues me he hecho el prólogo contando historias pues, de los años 90. Juanjo fue el Product Manager de Windows 98, que sé que es antes de que vosotros nacierais, pero que fueron los Windows que hubo antes del 10 y del 11, que aún tenían como mucho, digamos, estilazo antiguo. O sea, hubo los Windows cretácicos, absolutamente. Luego ya con lo que Windows 95, Microsoft intentó cambiar un poco el chip y irse a algo mucho más profesional, dejarme que diga. Sacaron el Windows 95, Windows 98, el Windows Millennium, que fue un fracaso, y luego ya en 2001 sacaron el XP. El XP funcionó bastante bien, tiempo, y luego ya pillaron ya esta tendencia que ahora mismo estáis ya viendo, sacaron el Windows 8, el 10, 11. El libro, pues esto es lo que hay, este resumen por si alguien se lo lee o le echa un ojo. Y voy un poco a revisar algunas ideas de lo que es el libro, que entiendo que es lo que es más, pues más llamativo. Lo que estáis viendo aquí es literalmente el primer ordenador de España, el primero. Si alguien levanta la mano y calcula qué año fue, sí, es viernes, o sea, venga, ¿quién dice un año? Sí, es viernes. Venga, tú, venga, ¿cuál? En el 78. 58, en el 58. Esto es un ordenador de IBM de la primera generación, o sea, música de Parque Jurásico. Esto de aquí es la equivalente a la RAM, lo que estáis viendo aquí. Equivalente, porque no era memoria RAM como concepto y desde luego no eran chips de memoria RAM, pero bueno, equivalente, siendo amables con todo el mundo, sería como la memoria RAM, ¿vale? Esto tenía como un K de memoria, K, no mega ni giga, un K de memoria, ¿vale? Y era primera generación, comprado en el año 58, el primero de España, de toda España. Eran núcleos de ferrita. ¿Perdona? La memoria de núcleos de ferrita. Sí. Esto fue comprado con unos fondos que nos cedió Estados Unidos a cambio de las bases de Rotan Cádiz y tal igual, para el que le apetezca la historia, ¿vale? Y se puso, si alguien vive por esa zona o por lo está viendo, Madrid, hay una estación cerrada de tren que se llama Delicias, que está junto al Paseo Delicias, ¿vale? Pues ahí estaba esto en los años 60. Con esto hacían todas las nóminas de Renfe, el cálculo de nóminas, y hacían un cálculo de los retrasos en Renfe para pagar multas o para por lo que fuera, ¿vale? Un K de memoria, chavales, chavalas, un K, ¿vale? ¿Quién se anima para el peso? ¿Cuántos kilos pesaba eso? Venga, a ver. Venga, tú, o tú. ¿Cuántos kilos? Venga. Tú, venga.
tonelada, ¿no? Sí. Esto, sin la fuente de alimentación, 950 kilos. 1K de memoria. Sobra decir que salió en la tele de Franco, en la portada del ABC, era el primer ordenador de España, ¿vale? Con lo que este fue el primero de España. Y luego ya en los años siguientes, 59, 60, algunos bancos sobre todo y algunos entes públicos grandes, con dinero o del Estado, un préstamo tal, porque esto era inversión en billonarias, era una barbaridad, fueron comprando sistemas de estos. La operador se sentaba aquí, con algo como un teclado, parecido aquí, no había pantalla, no fuméis nada, pantalla nada, y entre las lucecitas y los números y tal, veían cómo iba aquello, ¿vale? Con lo que iba por ahí. Luego, máquinas más de los años 60 son de este estilo ya, así. Esto seguro que os suena del cine, las típicas cintas estas que están así, pues dando vueltas, entiendo que sí, ¿no? O sea que del cine por lo menos os sonará, ¿vale? Que son cintas de bobina, ¿vale? Y estas cintas tenían muy poquita capacidad y era bastante lento porque para ir a por digamos, el dato del final de la cinta tenías que recorrerte toda la cinta. No es como en un disco duro o en un CD o en un DVD o en un Blu-ray que vas al sitio y ya está. En este tipo de cintas tenías que estar buscando el dato, echando para adelante y para atrás, eso. Por eso en el cine, cuando se ven películas antiguas o series de la tele que hay ahora pues en Netflix, que son muy en plan retro y salen cintas de estas, están siempre girando porque están buscando el dato siguiente. Entonces están girando buscando el dato que les has estado pidiendo y el que hay en cola y el otro, con lo que estaban siempre girando, ¿vale? Y este tipo de ordenadores son más de los años 60 y 70, ¿vale? 60 y 70. Fabricante principal mundial, IBM. IBM en este siglo ha cambiado muchísimo el negocio, ¿vale? Y luego entiendo que hay un tipo que es de allí, ¿vale? Pero han ido cambiando mucho. En los años 50, 60, 70 eran el líder mundial. Una especie de OpenAI o de Nvidia o de tal, eran el líder no sé qué, pues IBM era la gran empresa del siglo XX, ¿vale? Con lo que todo el resto intentaba vender las sobras de lo que no conseguía vender ellos, ¿vale? Sobra decir que todos estos cacharros pesaban varias toneladas de peso, ¿vale? Con lo que esto eran solamente las cintas, aquí iban las CPUs y esto de aquí son los discos duros. Y esto a día de hoy es lo que tenéis todos pues en el portátil, en vuestra mochila, no es más que eso. Porque estas cintas eran de 16 megas, no gigas, megas, ¿vale? Con lo que si eran 4, pues eso, 64 megas, ¿vale? Pero para aquellos tiempos pues era súper cool, ¿vale? Y luego esto, que yo no lo viví, esto era lo que se usaba antes de las calculadoras para el tema de ingenierías. Era como una especie como de regla con varias escalas y entonces pues se hacía todo rápido para la época. Entonces eso, pues eras un ingeniero y estabas haciendo un cálculo de la impedancia de la red o de los voltios de no sé qué o los amperios de no sé cuánto y tenías que hacer un cálculo complejo, sin ordenadores y con muy pocas calculadoras. Entonces con estas reglas ponías arriba una cosa, abajo la otra, movías la de aquí y en un instante, más o menos, salía el dato que estabas haciendo, ¿vale? Con lo que era como una, digamos, como una pequeña calculadora manual, perdón. Más temas. ¿Qué año creéis que salió la primera página web? Romperme el corazón, decírmelo. Seguro que alguien... 92. ¿Perdón? 91. Muy bien, sí señor, perfecto. Detalle para todo el resto. Había internet antes sin páginas web, que es algo que mucha gente joven con la que trabajo no se lo cree. Y me suelta lo de Martiniano, me está vacilando, ¿no? Digo, no te estoy vacilando, colega, es que no. O sea, había internet sin páginas web. Era infinitamente más rollo, ¿vale? Más soso, menos variado, menos tal, pero hasta el 91 este señor británico no inventó la página web, como lo que es concepto.
Entonces, él estaba trabajando en Suiza y para su propio equipo pensó que era buena idea, aprovechando que había ya primeros sistemas y tal, montar algo facilito como para compartir documentación y cuando pulsaras en algo que se llamaría hipervínculo o se pudiera mover a otra página o a lo que fuera. Y lo hizo para ellos, interno. Como tuvo tanto éxito, pues todo el mundo dijo, tío, esto mola total, compártelo. Y en unos años todo el mundo tenía webs. Recordad la fecha, 91. En España, en este mismo sitio que estáis viviendo ahora, el primer proveedor de acceso a Internet fue el año siguiente, el año 92. 92. O sea que hasta el año 92, resumen, solo había Internet como concepto, básicamente en universidades, entornos militares y en lo que es investigación. ¿Vale? El CSIC, el CENI, o tal y cual. O sea, sitios que estaban metidos en lo que es redes por investigación, ¿vale? Pero la gente normal, o sea, yo con vuestros años no tenía internet en casa con páginas web. Yo, como era el tío de IT, entraba con un módem, que supongo que medio sabéis qué es, y entraba en el sistema del curro, y en el curro tenía correo electrónico de internet. Entonces podía leer el correo electrónico en el ordenador del trabajo conectado desde mi casa. Pero ya cuando tuve en casa internet con página web y tal, fue en los 90 y algo. O sea, hace 30 años, no antes, ¿vale? Con lo que recordar siempre que todo esto de lo del internet con páginas web es desde los años 90. Antes, lo que sí que pasó es que hubo algunos intentos, que esto aquí, España tuvo un éxito parcial, de hacer algo un poco más vistoso que solo texto, porque claro, en los años 80 tú ibas a un servidor, comillas, para buscar información y te lo iba dando todo en texto puro y en fósforo verde, como en el cine, así, puesto. Entonces claro, era un auténtico rollo y era muy poco visual, era muy fácil perderse por todo. Entonces en los años 80 y muchos 90 sacaron un invento llamado videotex. ¿Alguien ha visto en su casa, en vuestras casas, en la tele que hay un botón que pone teletexto? Pues es exactamente lo mismo, pero en una especie como de internet de la época. Entrabas con un cacharro especial, no era internet, era como una red aparte, y lo que salía es como el teletexto de la tele que hay pues hoy. Un tipo de letra muy feo básico, con 4 colores, rojo, verde, no sé qué, y eso tuvo un cierto uso porque justo lo de las webs tardaron años. Entonces, mientras no hubo las web, los bancos, el Corte Inglés, todas estas tiendas, Carrefour y tal, querían que la gente comprara en casa, compraran billetes, hicieran la compra, pidieran préstamos, sacaran entradas de cine, porque ya había PCs en casa, pero no había todavía páginas web. Entonces, entre el 80 y pico y el 90 y algo, sacaron esto de lo del videotex. Aquí en España, ya os digo, yo lo viví, trabajé en algún que otro proyecto de estos, pero no tuvo un éxito fuerte. Sí que se usó sobre todo para lo que es sacar reservas de cine y para la compra. Y luego en los bancos, que era muy típico, para ver tu saldo. Que hoy se veía con las apps del móvil, no hace falta ir ni al banco ni a sacar dinero para ver cuánto dinero me queda en la cuenta, ¿vale? Entonces eso, en los años 80, 90, desde un cacharro por estos en tu casa, nada de sin cables, nada de wifi, nada de eso, por cable, en modo teletexto, salía bienvenido al banco tal y cual, login y password, seguridad chorra. Ponían login password y te daba el saldo de la cuenta y podías pedir dinero, no sé qué tal y cual. Pero vamos, muy simple. ¿Vale? Recordar web desde el año 91. Por cierto, este tipo de aquí, que es Sir Tim Berners-Lee, es el fundador del W3C, que es el Consorcio Mundial de las Webs. ¿Vale? Que es fundamental porque ahora cualquier página web del mundo se lee en cualquier dispositivo del mundo con cualquier navegador.
en general, igual en algún caso de alguna pega, pero de forma general, todas las páginas web se leen en cualquier sitio con cualquier software. Eso es posible gracias al esfuerzo del consorcio que este hombre creó, ¿vale? Que es el Consorcio Mundial de los Estándares Web, ¿vale? Con lo que este tipo, que le han dado chorrocientos premios, ¿vale? Es uno de los grandes padres, digamos, pues, del Internet moderno que hay. Ahora, ordenadores. Supongo que habrá en la sala mucha gente fan de Linux. Muchos, vale. El abuelo del Linux se llamaba Unix, y el tatarabuelo se llamaba Minix, y el tatarabuelo se llamaba Multics, ¿vale? Son todos, pues digamos, sistemas de los años 60, 70 y 80, ¿vale? Entonces, en los años 80-90, que era cuando yo estaba trabajando con este tipo de sistemas, había toda una familia, porque tú ahora en Linux descargas el que tú quieras, el Debian o el que sea, y te lo pones en un montón de sitios distintos. Luego te cobrarán o no, versión Enterprise, no sé qué tal y cual, pero es portable. Pero en los 80, cuando salió ya, pues digamos, el Unix, que es el abuelo, de forma general, cada fabricante de hardware patentaba el suyo y te cobraba por el suyo. Imaginad que si ahora descargas Debian o el Red Hat o el que sea, te cobran distintos si es para un Compaq, para un Dell, que para un HP, que para un tal y cual, porque es distinto hardware. Entonces en los años 80-90 valía distinto el Unix para estas máquinas. Sun Microsystem, que está luego, pues ya no existe por compras, en Hewlett Packard, que luego en el año 2012 se han ido haciendo trozos, y cada máquina de hardware tenía su Unix a juego. Recordad, Unix es el abuelo del Linux, ¿vale? Entonces, un profesor sacó una versión de Unix en open source para los alumnos, para las clases, llamada Minix, ¿vale? Y entonces el amigo Linus Torvalds cogió ese Minix y le hizo cambios y lo hizo para él. Y es lo que ahora mismo tenéis todos, pues, en vuestros portátiles, que se llama Linux, ¿vale? Con lo que es como un nieto de todos estos cacharros que eran los reyes de la pista en los años 80-90. Recordar también que en los años 80-90 no había nube. No había nube. Entonces, si tú eras una empresa, da igual privada o pública, y necesitabas potencia de fuego, con un ordenador personal convencional no llegabas, era imposible. Y los superordenadores gigantes eran excesivamente grandes, caros, un lío. Entonces, en la zona del medio, lo que se usaba sobre todo eran variantes de Unix, variantes, ¿vale? Entonces, insisto, cada marca, cada hardware vendor, digamos, vendía su hierro. Yo soy HP, soy IBM, soy quien sea, usted compra esto, el servidor, no sé qué, igual, y el Unix, que por cierto vale 800.000 euros. Entonces te cobraban por cada Unix. Luego ya a final de siglo, entre que empezamos ya con las variantes de nube, virtualización y el Linux y el open source cambiaron todo esto, pues ya no tuvo sentido que los de hardware cobraran por el Unix. Y entonces todos los de hardware dejaron ya de vender Unix con esa marca comercial y empezó lo que ahora tenéis todos aquí, que son variantes Linux. Pues todas las que hay, ¿vale? Las Red Hat, las otras, las Debian, ¿vale? Esperamos que estos, digamos, cacharros eran auténticas máquinas de matar en los años 90. Detalles sobre las cintas de antes que estaban ahí pues dando por giros. Aquí se ve mal. Esto es un cartucho de cinta de 1/4 pulgada. Esto era mucho mejor que las cintas que daban vueltas en las películas de Star Trek, ¿vale? Esto almacenaba 160 megas. Era una borrada, ¿eh? Ahí vamos, que había un juego entero, ¿vale? 160 megas, ¿vale? Problema, como todas las cintas, si tenías que ir al dato del último trozo de la cinta, tenías que recorrer toda la cinta, ¿vale? Pero eso siempre, ¿vale? Con lo que estos son, pues digamos, cacharros que estaban eso, ni en los PCs, ordenadores pequeños, ni en los supergigantones, ¿vale? Luego, el PC que ahora mismo tenéis todos como hardware es también nieto de un PC inicial
que se lanzó el año 1981. Ese PC inicial lo que hizo es que creó como un estándar de hardware y software en el que luego todas las marcas sacaron el suyo que era compatible con el original. Y desde los años 80, todos los PCs que tenemos ahora en casa, los portátiles de clase, los de los laboratorios, los que lleváis todos aquí pues en las mochilas hoy, todos esos son todos descendientes de aquellos primeros PC del año 81. El primer PC lo sacó la gente de IBM en el año 81. Y estos tipos, con cara de frikis ahí, pues con el bolígrafo y tal, son los que fundaron Compaq, que ya no existe. Compaq fue el peor competidor de IBM porque fueron tan rápidos que le dieron la vuelta al tema. O sea, yo soy el gran logo IBM, gigante azul, no sé qué, saco el PC este y voy a barrer el mundo porque soy el mejor. Y estos que eran tres, cogieron y clonaron el PC suyo y lo hicieron muchísimo mejor, mucho más barato. Y empezaron a vender, luego salieron más. En el año 84 salió Dell Computer y luego ya salieron varios más. Entonces, desde los 80, lo que le pasó era que el gran IBM, que había patentado el modelo, vio que se lo estaban comiendo los bichos y que se lo estaban comiendo la Compaq, la HP, los Dell, los otros y tal y cual. Y luego ya hubo ahí peleas por los estándares y de forma curiosa, el año 2008 IBM vendió todo su negocio de PCs a Lenovo. Si alguien tiene un portátil Lenovo, es descendiente de estos, ¿vale? Porque IBM entendió que había perdido la guerra. Dijo, pues para lo que es perder dinero, pues ya no estamos. Entonces se lo vendieron a los chinos, ¿vale? Luego, detalle curioso, pregunta que casi todo el mundo pica. ¿Cuál fue la primera hoja de cálculo de Microsoft? La pista es que no es Excel. Vale. Microsoft, que es fácil por perderlo de vista, el nombre da una pista, Microsoft. Yo que he trabajado pues, en Microsoft me reía por dentro porque ya se dedican a todo menos a micro, ¿vale? Pero cuando ellos nacieron, en el año 75, solo vendían software para microordenadores, para PCs, que en el 75 eran PCs cada uno de una marca o de un estilo, pero nada más. Y hacían software para Apple porque los ordenadores de Apple eran más rápidos y tenían mejores gráficos que los primeros PCs. Entonces, cuando Microsoft empezó ya a hacer software para Windows o para este tipo de temas, sacaron hoja de cálculo, antes que el PowerPoint, antes que el Word, y se sacaba primero versión para Apple y luego para PC, porque en Apple vendían más y el Apple era mucho más famoso. Recordad que el Apple como marca es del año 76 y que el Apple II, no el 1, que era un kit, el 2 fue el ordenador más vendido del mundo 2 años, con lo que muchísima gente compró el Apple II. Y hubo gente que se animó a hacer software solo para los clientes del Apple II, ¿vale? Porque era como el ordenador de la leche, que era súper guay, tal y cual. Entonces, Microsoft, que ahora sería un chiste, le hacía el software a Apple, porque en Apple solo hacían sistemas. Entonces le hizo la hoja de cálculo, le hizo el otro, ¿vale? Y luego nada, detalles de estos, el señor que supongo alguien sabe quién es, y esto eran las tiendas equivalentes a la típica tienda que hay en las Islas Canarias que tienen televisiones, radio, sonido, cámaras de fotos y tal y cual, ¿vale? Por ese tipo de tiendas. En los años 70 y 80 en USA había una macro cadena que era Radio Shack, y ahí vendían de todo: televisiones, equipos de sonido, de audio, cámaras, televisión, fotografía, ordenadores, cuando luego fueron saliendo. Y el señor Isaac Asimov, famoso científico, hizo también publicidad, que era muy típico que fueran actores de cine, con los PCs, que no eran ni siquiera PCs, eran eran de antes del año 81, con lo que ni eran compatibles con
pues con estos. Pero era muy típico sacar actores de cine o gente, pues digamos, famosa para que la gente no le tuviera miedo. Pensad que en los años 70 y 80, vuestros padres o abuelos, tener en casa un ordenador es como una cosa de ¿y para qué lo quiero yo? ¿Esto es el que me vale? ¿Esto irradia? ¿O esto qué es lo que hace? Entonces, era como muy, digamos, interesante quitar el miedo a la gente de que era algo natural, que la familia, que los niños preparaban los deberes, los padres preparaban contabilidad, que la mujer podía preparar en el topicazo recetas de cocina, en fin, todo súper ideal para los años 70. Entonces, hicieron muchísima publicidad con actores de cine, ¿vale? Porque era como para, digamos, romper el miedo. Luego, más temas, los móviles. Los móviles que ahora mismo manejamos todos, en lo que es 5G, empezaron a ser como ahora son, justamente pues hacia el año 2000, que es cuando sacaron 3G. Lo que es la 1G no era digital, 2G ya era digital pero no tenía IP, y 3G, que es la bisabuela después del 5G, ya tenía IP para los móviles, empezaron ya a hacer cosas medio normales y se unificó mucho. Recordar que los móviles acaban siendo sistemas radio. En los años 70 y 80, que no había teléfonos móviles, cada zona del mundo usaba el espectro de forma bastante particular. Yo soy Japón y uso cierta parte para la tele, esto para la radio, esto para sistemas de no sé qué, esto para los satélites y esto para tal. Y en USA hicieron distinto, y en España pues distinto. Entonces cuando ya el, digamos, 2G y luego 3G empezó ya a ser algo real, lo que pasó a lo que es nivel mundial es que había un follón con todas las frecuencias terrible. Entonces, con lo que es 3G, se logró poner de acuerdo a gran parte del mundo, y ahora, y supongo que sois todos viajeros, si vais con vuestro flamante iPhone, Android, no sé qué, por el mundo mundial, entiendo que en casi todas las zonas del mundo que vais, os funciona el móvil, en 4G o en 5G, ¿no? Pues eso solo ha sido posible después del 3G, porque el 3G pelearon todos mucho por, es que yo quiero esto para la tele, esto lo quiero para la radio comercial, esto lo quiero para tal, y hubo que estar recolocando frecuencias, que luego pasó de nuevo con la Wi-Fi, porque la Wi-Fi también va por radio. Entonces tocó recolocar las de los móviles para hacer hueco a las de la Wi-Fi, y luego llegó el Bluetooth, con lo que las radios, digamos, todas esas frecuencias radio las retocan cada cierto tiempo, pero lo bueno es que ya hay un estándar mundial, con lo que si tú ahora te vas con tu móvil a Asia, o a LATAM, o a USA, en general funciona todo bien, ¿vale? En España, móviles 2G había en los años 90, el 1G que no era digital, que es este. Fijaros ya el tamaño, la pantalla, el teclado, o sea, totalmente vintage, ¿vale? Esto era de finales de los años 80, 91, 90, por ahí. Y luego ya lo que es 2G empezó como en el 95. Y hacia final de siglo, en el 98-99, ya se preparó 3G. Desde lo que es 3G a hoy, ya estáis viendo, pues digamos, generaciones que ya son similares, ¿vale? Digamos, 5G mejora bastante 4G, que a su vez mejoró bastante 3G. Pero hasta 3G era bastante caótico. Tú te ibas con un móvil de aquí a USA y no te iba nada, ni la misma frecuencia, ni la misma, digamos, modulación, ni nada. Te ibas a China, nada. Ya con lo que es 3G empezamos a ser portables por el mundo, ¿vale? La foto que estáis viendo, que es de la película que se llama pues Arma Letal, que es del 87, la peli. Esto es un teléfono y esto es la batería del teléfono, que es una maleta, ¿vale? Entonces tú ibas por la calle con una maleta que era la batería del móvil, con un cablecito cerdito de estos, que es este, de aquí, y luego con el auricular, que era la tapa. Entonces tú ibas por la calle, súper cool, y cuando llamaban, parabas, dejabas con la esta, y decías sí, hola, y ibas con la maletita con la batería. Yo estuve, me acuerdo siempre de viaje en Londres en el 89, que era yo muy
jovencito, y cuando vuelvo a España, pues lo típico, todo el mundo, bueno, ¿qué tal Inglaterra? ¿Qué tal Londres? ¿Qué tal Londres? Y dije, no sé, pero había gente en la calle que hablaba por teléfono, ¿sabes? O sea, yo es que vine traumatizado, o sea, en el año 89, y hablaban en la calle con esto, maletita, batería y tal y cual. Ese tipo de, digamos, cacharro pesaba 5 kilos y la batería duraba como 1 hora más o menos, por ahí. Entonces luego, con suerte, si eras rico o rica, te ibas al coche, que era un Mercedes o un BMW, y ponías la batería del coche para que cargara el chismester, ¿vale? Pero 5 kilos esto, ¿vale? Esto es del año 87. Más temas. Servicios curiosos que igual si os los han contado en casa padres, abuelos, tal, os sonarán, y que posiblemente pongáis cara de pero ¿para qué narices hacía falta esto? Pero es que en aquellos años sí que era necesario. Esto de aquí es lo que se llamaba el hilo musical, ¿vale? Traducido, Spotify en donde tú quisieras. Entonces, ejemplo, yo montaba una tienda en España o en el inglés o lo que fuera y quería música de ambiente. Os estoy diciendo en los años 70. No iba a poner a alguien con un tocadiscos de la época, con una cinta de cassette, no había ficheros en MP3, no había internet, no. Entonces Telefónica, que era la única telco, la única, por el cable del teléfono me mandaba música ambiental, como la que suena por los ascensores, así de esta, con una orquestita y no sé qué, había 5 canales, jazz, clásica, ópera, rock, súper duro y tal, ¿vale? 5 o 6 canales. Entonces tú pagabas al mes la cuota y te ponías esta cajita en la tienda o en el ascensor o en el aeropuerto o en donde fuera, y luego podías ponerle megafonía, altavoces y no sé qué tal. Y esto se pagaba, porque en las tiendas y esos sitios querían tener música y no querían estar pendientes de que nadie cambiara el disco o la cinta o se les terminaba o lo que sea. Lo que sería una playlist de Spotify, ¿vale? Pero de los años 70. Y esto se ha estado vendiendo hasta finales de siglo, primeros de esto. Y lo daba Telefónica. Pagabas al mes la cuota por esta cajita y por el servicio, por llamarlo como en el siglo este, de música online, ¿vale? Como si fuera online. Luego, Infobía. Infobía fue una red que sacó Telefónica. Recordad que no había internet, o sea, había internet en los 80 y 90 y algo, pero para universidades y eso, pero no para gente normal, familia, gente, estudiantes y tal igual, era imposible. Entonces, en el año 95 Telefónica sacó Infobía, que te dejaba llamar por teléfono tu ordenador a un número local, y desde ese número local ya te enchufaban con la internet de la época, 95, o sea, con algunas páginas web y todo y tal, ¿vale? Y entonces podías navegar un poco, ¿vale? Cobraban por ello, y esto era por módem. Entiendo que toda la sala sabe que es un módem, si no decirlo, ¿eh? Vale. Cuando en los años 80-90 tenías que conectarte con algo, como no había, digamos, tecnología de tipo fibra, lo que se hacía era, ponías una cajita junto a tu PC, en casa, digo, esa cajita salía por el cable del teléfono, con lo que si llamaba el ordenador y estaba tu madre hablando con la tía del pueblo, pues se cortaba, y este cacharro, que era el módem, llamaba a otro número de teléfono donde le respondía otro módem, un par de 2. Entonces usaban la línea telefónica tradicional, que en vuestras casas habrá aún, aunque abrís por el móvil todos, pero habrá línea aún, y por esa línea telefónica durante un rato hacían como una conversación, sonaban pitiditos de estos digitales, piribí, 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 y se ponían de acuerdo pues en la velocidad de habla, en cómo se iban a estar cambiando información. Y esa era la forma de conectarse con internet. Entonces, lo típico de la época, que ahora pondréis cara de ¿pero qué me estás contando?, era que o conectabas con internet o hablabas por el maldito teléfono, porque era la misma línea. Entonces era lo típico, estabas tú en el videojuego bajándote un software y no sé qué, y tu madre, que no se acordaba de nada, pues, cariño, que hay aquí unos pitidos, y tú, mamá, la línea.
entonces iba a tomar por culo la línea de conexión, tal y cual, ¿vale? Entonces ya luego, ya en los años 2000 y algo, llegaron ya otras historias como el ADSL y tal, y luego ya la fibra, ¿vale? Pero que hasta el año 2000 y algo era todo modems, ¿vale? Y luego Telefónica, que os recuerdo por si alguien no lo sabe, Telefónica, la famosa Telefónica de Payete, hasta el año 95 era 100% pública, 100% pública, ¿vale? Pública. Entonces, en el año 95, por efecto de unas ciertas presiones europeas, tocó, por digamos, liberalizarla. Entonces empezaron a, digamos, meter capital privado, hicieron filiales nuevas, yo estuve justo pues, en los años 95, 96 y tal, y hasta el año 95 la única empresa de teleco de España era Telefónica. Lo digo para ponerles el mérito que tienen y para quitarles el resto de él, porque no había nadie más, no había competencia. Entonces, que hasta el año 95 era sí o sí Telefónica. Solo había una empresa de telco para todo. Para los móviles, para la tele, nada de tele, para todo, ¿vale? Entonces, todo este tipo de, digamos, servicios de datos que había entonces, de lo que es conectividad de todo, solo te lo daba Telefónica. Si yo digo fax, ¿le suena a alguien lo del fax, el telefax? ¿Sí? ¿Tú? ¿Nos resumes qué es un fax, por favor? A ver, sonar me suena el concepto, pero si me pongo a explicarlo... Vale, pues mira, coges una, digamos, una fotocopiadora de las que están ahí, ¿vale? Aquí, le pones un módem, le pones un cable que vaya pues a la pared, y en cualquier lado del mundo que tengan otra fotocopiadora con un móvil, te imprime lo que has fotocopiado allí. Tan mal contado como es eso. Entonces, para los años 80-90 era todo un avance. Pensar que no había correo electrónico. Entonces, si yo estaba firmando contrato o te iba a mandar la oferta, te la mandaba por fax. Entonces, yo tenía un número telefónico guardado para el fax en mi empresa, para que no me estuviera entrando pues llamadas con pitidos, y ahí tenía un chismecito que era un fax. El fax escaneaba y mandaba por el módem lo que yo le fuera pasando, papel, y me imprimía lo que le llegaba por el cable. Entonces era como una fotocopiadora impresora a distancia por modems. Súper arcaico todo, pero para los años 90 pues era fantástico. Entonces, que te mandaban una oferta, un contrato, una oferta de trabajo, no sé qué, pensad que no había correo electrónico o era raro tenerlo en casa. Entonces te lo mandaban por fax. Y entonces el fax pitaba si se quedaba sin hojas, porque era papel, tú le igual pitaba y ya te ibas y dejabas sacando las hojas y luego el lunes venías y estaba aquello con un fax de 26 hojas, o lo que sea, ¿vale? Pero era algo importante porque no había correo electrónico común. O sea, yo estaba trabajando con Luis en Telefónica en los años 90 y en la gran Telefónica hasta el 98 prácticamente nadie, o sea, cero binario, tenía correo electrónico @telefónica.com. El año 98, hace 27 años. O sea, nadie. Entonces, es que no era tan típico tener correo electrónico de lo de envíamelo por mail y tal. O sea, envíamelo por mail ya de los 90 y muchos. 96, 98, por ahí, ¿vale? Y ya un poco de cierre, que ya son ya menos 10. Un tema importante y es, hoy, vuestro mundo digital, todo bascula sobre un protocolo, que es IP, sobre la familia TCP/IP y sobre todas las variantes y lo que es ramas. Hasta los años 90 era un caos, porque cada marca tenía sus propios protocolos, sus propios cableados, yo lo hago así, yo lo hago así, yo lo hago de este estilo, yo lo hago con el otro, yo envío los bits así, yo los envío así, porque intentaban fidelizarte de forma monolítica, te casas conmigo o con el otro, soy de IBM o soy de estos, o soy de los otros. Entonces, hasta finales de los años 80, que todo el planeta ya se hartó
había, pero chorrocientos cableados, chorrocientos protocolos, chorrocientas tecnologías, póster en todos los cuartos técnicos con todos los protocolos, y era un infierno. Yo que trabajaba de eso, y estabas todo el día poniendo convertidores de estos, me está llegando coaxial, pero lo voy a sacar aquí, y entonces pongo una caja que la pongo aparte y me convierto el cableado, no sé qué. Desde los 80, pensar que lo que es TCP/IP, como lo que es el desarrollo teórico, es del 73. En Estados Unidos fue obligatorio desde el 83. Y la Internet pública empezó en el año 92-93. Con lo que hasta los 90, prácticamente en cada empresa tenían un follón de estos de cableados distintos, incompatibles, protocolos de 40 marcas. Hoy en día vivís en la total felicidad de que todo es IP. Vuestro móvil, vuestra Smart TV, vuestra tablet, vuestra no sé qué, la báscula, lo otro, todo es IP. Pero hasta los años 90 y muchísimos, nada. Y esta es la foto del módem que estaba yo antes diciendo. Aquí había un cable de datos que iba al ordenador y un cable telefónico que iba a la roseta que había en la pared de casa. Que luego tu madre pues decía, ¿quién ha quitado esto? No sé qué. Y aquí se iban poniendo lucecitas de colores según había conectado, fallaba, línea ocupada, si había negociado velocidad más alta o no. Recordar que los modems, hasta que ya fueron inútiles, aunque se siguen usando en algún entorno raro, velocidades reales eran de 56K bits, 56K. Luego ya hicieron alguna variante con 64K, pero por ahí. Entonces, 56K para la época era volar, ¿vale? Tú hoy ponte una wifi a 56K y estás pegándole patadas a los muebles toda la tarde. Pero en los años 90, 56K era ir volando, ¿vale? Con lo que esto fue marca. Y ya de cierre, ya lo último, capítulos 9 y 10, toda la historia del software, que igual en clase pues ya se ha dado, desde aquellos primeros del COBOL, el Fortran, el Pascal y tal y cual, y por los más últimos, algunas notas sobre estándares que hay, que los estándares, ya os digo, los que fueron interesantes son de los 80-90, hasta los 70 pensar que es que no había apenas nada, entonces nadie tenía las ganas ni la urgencia de hacer ningún estándar. En los 80 ya había miles de ordenadores grandes, había principios ya de la Internet antigua, y entonces ya era necesario estandarizar todo. Entonces ya desde los 80 nos empezamos como mundo pues a estar un poquito, digamos, de acuerdo. En el 11, capítulo 11, pongo algunas historias divertidas sobre, digamos, empresas, y luego hay alguno más. El 12 es la historia de lo que es la ciber. Yo he estado en ciber 2 o 3 etapas de mi vida y me ha parecido, digamos, simpático ver cómo era la ciberseguridad pues de hace 36 años, ¿no? O sea, quiero decir, un auténtico chiste. El primer ransomware que hubo se mandó por correo postal en disquetes. Disquetes, correo postal. O sea, enviaron 5.000 sobres con un sello, con un disquete, por una campaña que hubo con el SIDA y tal, a 5.000 doctores y no sé qué, y cuando los iban abriendo metían el disquete, que entiendo todo el mundo sabe qué es, y cuando lo iban poniendo pues hacía, te he pillado la máquina, hay que pagar $10, no sé cuánto. Y fue el primer ransom que hubo, por disquete, correo postal, ¿vale? Con lo que en aquellos tiempos pues era todo bastante más light, no había redes sociales, no había móviles, no había wifi, con lo que era todo como más básico, ¿vale? Pero ya hubo ataques, ya hubo virus, ya hubo malware desde los 70, ¿vale? Con lo que ahí también cuento anécdotas. Primera empresa de España que fue esta, fabricando software de lo que es antivirus, que es esta. Y bueno, historia sobre los primeros hackers de aquí, que casi todos ahora trabajan en el equipo de los buenos porque tenían 16 años, los pilló la poli, les dieron un susto y se fueron a casa y ya está. Yo he estado trabajando 2 años con uno de el libro, hicieron alguna burrada de esta pues de hackear algo de esto fuerte, fue la policía a casa, se lo llevaron y como era menor de edad
tuvieron que llamar a sus padres que eran de fuera de Madrid. Entonces, mientras venían, durmieron en el cuartelillo, le dieron un bocadillo de jamón y no sé qué. O sea, que es que eran chavales jóvenes. Y era todo muy, muy light. Pero ya hubo, digamos, ataques y ya hubo pues, malware desde los 70. Y luego ya el último, o los dos finales, son lo del efecto 2000, que este es fue nuestro presidente de gobierno del año 2000, haciéndose la foto típica para la prensa de todo está bien, el país está bien, sobrevivimos porque somos muy buenos y tal y cual, ¿vale? Yo he estado hablando con gente que estuvo toda la noche en el búnker de la Moncloa el día del efecto 2000. Y me han estado contando historias de lo que pasó con Aznar y con todas las preguntas que hubo y tal y cual. Y este tipo de cacharros, si los ves, Luis Sánchez, sonreirás, porque son los mismos que comprábamos a miles en Telefónica tú y yo. Los mismos, ¿vale? Son estos, que eran los típicos PCs de una marca que era Compaq, que luego compró Hewlett Packard, ¿vale? Con lo que eran muy típicos. Y un poco las historias estas son -5 ya, con lo que, nada, si alguien tiene dudas o algo, y espero que os haya hecho un poco, pues digamos, reflexionar. Yo ahora veo pues a mis hijos que igual son de 20 y tantos años y tal, y les veo y me río cuando lo típico, ¿no? De, joder, la wifi que mal va, y digo, pero ¿qué me estás contando? La wifi que mal va, o tal tele no es 4K, y digo, ¡ay, por Dios! ¿Sabes? Entonces, un poco, ya que sois profesionales o estáis en ello, un poco recordar siempre de dónde venimos y hace cuánto se viene ya con este tema, ¿vale? Con lo que, si alguien quiere, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, y si alguien tiene valor, que se compre mi libro, ¿vale? Bueno, pues turno de preguntas. A ver, ¿quién se anima? Bueno, los de máster os he hecho hacer esta vez el trabajo con un poquito de antelación para que preparéis el tema. Yo he estado echando un vistazo y hay preguntas interesantes. Entonces yo os animo a que las hagáis. ¿Nadie? Yo no sé si se acuerdan que Espera, hubo un tiempo... coge para que quede grabada. Vale. Luego. Que hubo un tiempo que había como unos pinchos que te conectaban a internet. Eso fue un puñetero fracaso. ¿Qué fue de ello? Sí, a ver, hay dos, digamos, versiones de lo mismo. O sea, quiero decir, cuando era solamente el 2G, que fue como en el 95, hubo desde el año 95 y hasta el 2000 y algo, que lo del 3G era muy raro, muy caro, tal y cual. Pensad que los pinchos de hoy en día, el famoso pincho este que entra por todos los lados, la patente es del año 99. Luego tampoco había el hueco USB de los pinchos. Entonces, en los años 90 y muchos, había unos slots especiales que eran PCMCIA, y esas tarjetitas llevaban un modem radio que llamaba por 2.5G. O sea, era como un modem, pues eso, de radio. Entonces, si tú eras como yo, que era súper moderno de la vida, te ibas en el AVE, con el portátil Toshiba, que calentaba aquello como una tal, y con el pincho este, que salía aquello como tal, y medio conectabas a igual 19.000 baudios o a... Ya luego, en el año 2000 y algo, mientras 3G fue típico, en modo pincho sí que lo han hecho. Y entonces pues hay el típico pincho 3G, 4G, 5G. Pero ya en formato USB, que perdona el chiste, no tiene tanto morbo. Porque lo que eran PCMCIA es que eran zapatos, eran como si fueran tarjetas de crédito. Así, entonces, pues así, clac, puestas, y salía por un lado la antena y el SIM. Entonces ibas en el AVE, ibas con tu portátil, que eran mucho más pesados, y en una ranura lateral salía como la antenita esta, pero fue durante un tiempo, fue desde el 95 y hasta el 99, eso. ¿Cuál ha sido el avance más importante en España respecto a la informática?
Pues a ver, si es del siglo XX, yo desde luego creo que la llegada de lo que es Internet a España, que fue desde los 80, primero para la parte académica científica, 80 y algo y hasta el 92, y desde el año 92 ya había Internet comercial. Pensad que en los años 80, en las casas, da igual que fuera rico, pobre o da igual, no había acceso a Internet ninguno, ni había webs. Entonces ya desde el año 92, cualquier particular, y era barato, se podía conectar a Internet, en principio desde casa, o desde trabajo, y ver las webs, y crear webs y tal. Entonces, el resto, pues sí, pues los PCs, los sistemas Unix y tal, pero eso nos vino de fuera. Pero desde que en España llegó, y pues yo lo viví en Indra, y desde que llegó transformó el sector muchísimo porque se estaba trabajando digamos, de forma distinta, más rápida, y fue el principio de lo que son ahora por las redes sociales, los canales, los foros, los Telegram, los estos. Más cosas, tú, esto. Antes, cuando las comunicaciones se hacían a través de módem por circuitos telefónicos, en caso de que quisieses acceder a algún, bueno, dominio, ¿no?, algún teléfono o alguna página web que estuviese hosteada en otro país, sobre todo fuera de cruzando el charco, se podía llegar a hacer y ocupaba circuitos también telefónicos. Sí, porque tú, o sea, el módem te daba acceso a un punto de acceso dentro de la red. Entonces, ya dentro, o sea, supón que soy el Marty McFly del año 92, ¿vale? Y estoy en casa con un PC del año 92. Le pongo un módem como el de la foto. Conecto con la infobía de la época, ¿vale? Eso me daba una IP aquí que ya salía por el internet de la época. Entonces yo podía correr aquí navegadores de la época, pues digamos Netscape o el que sea, y hacer, pues, digamos, navegación. Pero piensa que en los años 90, que es cuando hubo este tema, había muy pocas webs. O sea, quiero decir, si os suena Yahoo, ¿vale? Pues, o sea, Yahoo se hizo de oro un tiempo porque cuando eran muy pocas webs se podían indexar, o sea, podías tener humanos tecleando toda la página web que iban saliendo nuevas, con las manos, humanos. O sea, les daba tiempo a actualizar a mano el listado de todo Internet mundial, con las manos, en el año 91, 92, 93. En cuanto luego ya pilló pues, aquello, o sea, velocidad, llegó Google y se acabó todo, ¿vale? Entonces, en los años 90 había muy pocas páginas web y tú entrabas por el módem a algún sistema que era como una entrada a una red. Igual luego pedían un password nuevo, no sé, y ya con eso estabas dentro de la red. Entonces, en general, se podía ir, resolvías nombres por DNS, la IP ya era compatible y tal, pero, insisto, y luego también recuerda velocidades 56K, o sea, menor de 1 mega, 56K, 64K. Imagínate ver YouTube a 64K. Telita. Más. Algunos han preguntado, estoy echando un vistazo, respecto al efecto 2000, ¿qué aprendizaje se sacó entonces? Y otro hacía una pregunta relacionada de si seguimos cometiendo los mismos errores que se han cometido en los 25 años que tú has hablado. Qué buenas las dos. Bueno, lo de mi forma de verlo, lo del efecto 2000 pasó sobre todo porque cuando sacamos estos, digamos, cacharros de los años 60, ¿vale? Todos estos que he estado yo antes aquí, estos, o sea, el chisme este con un K de memoria se usó en los años 60, ¿vale? En los 60 no se creían ni de coña que esto se fuera a usar
por más de 2 años más o 3 años más. Entonces, en los 70 hicieron estos y no se creían que se fueran a usar por más de 10 años. Entonces, el problema, el chiste era que algunos de estos estaban en uso en el año 2000. Y por eso pasa lo que tú pues decías, ¿verdad? Con un K de memoria, 2 bytes importaban mucho. Entonces, en vez de estar guardando 1970, guardabas 7.0. Porque esta memoria era de un K, no de un mega, era de un K. Entonces, cuando esto lo llevas usando mucho tiempo y luego exportas el software y lo recompilas, te vas al año 99 con todo tu, digamos, valor torero y te das cuenta, ante el asombro de todos, de que ese software se hizo en el año 70 y está pensado para 2 bytes. Y entonces, pues bien, susto. Yo creo que sí que se ha hecho, por un poco sobre la duda, se ha hecho mucho curro, sobre todo en la parte de ITIL, por el tema gestión de cambios, por estar controlando capacidad, por estarte vigilando. Y yo creo que hay muchas herramientas de software y hardware que en la IT de hoy te ayudan a que eso esté mucho más vigilado y esté mucho más, pues digamos, coordinado. Y luego pensar que hasta los años 80 y pico, 90, apenas hubo estándares. Entonces cada uno hacía programas como le daba la gana. Como le daba la gana. Entonces tú hoy tienes en Linux todas las variantes, lo otro tal y cual, tienes comunidades, tienes soporte, tienes no sé qué tal. Pero en los 70 yo me hacía este y aquel se hacía este otro. Y no se parecían en nada y eran incompatibles. Entonces luego pasaba el tiempo y en el año 99 era, oye, que todos estos no funcionarán, que hay que tirarlos o parchearlos o lo que sea, ¿vale? Y la duda 2, ¿cuál era, perdona? Era si seguimos cometiendo los mismos errores. Tú que has conocido muchos errores informáticos... No, o sea, quiero decir, a ver, uno, las grandes nos siguen mandando como en los 70. O sea, en los años 70, lo que decía IBM o el otro tal y cual, pues de forma más o menos, digamos, light, tocaba seguirlo y tocaba hacerlo porque eran los grandes y porque era tal. Hoy lo que nos diga el OpenAI o lo que Google o el otro, pues nos fuerza a ir por una vía o por otra, o es más fácil que se siga. Pero hay muchísimos estándares, hay más estándares, comités, mucha más vigilancia, mucho. Entonces, bueno, que sí que se pueden cometer errores, sí, pero yo creo que son más por esa digamos, espíritu agresivo de ataque, pues, de las grandes tecnológicas, de que nos van llevando por un lado rápido porque ellos quieren venderlo. Pero yo creo que está todo más estándar. O sea, la frase es, tu tele, tu móvil, si sale una nueva cadena de estas de tipo Netflix, instalas la app y da lo mismo si es LG, Sony o tal, la app funciona. Si te estás con tu móvil en China, tu móvil de España funciona en China. Y es porque hay chorrocientos estándares desde la antena hasta el software en el que nos hemos puesto de acuerdo como planeta. Entonces, el móvil funciona en China, ¿no? Y la tele se ve aquí y es de USA. Entonces, yo creo que tras de muchos errores, muchos tal, sí nos hemos puesto de acuerdo ya en tantas cosas que ya es difícil salirse mucho. Aunque, insisto, las supermarcas grandes siempre nos van ahí, digamos, llevando por los culos. Pero bueno. De cualquier forma, Martí, es que hasta el año 2000 toda la IT era prácticamente artesanal. Claro. Y a partir de 2000 empezó la industrialización. Sí, sí, o sea, quiero decir, aquí en el año 92 hubo ya unos Juegos Olímpicos, hubo ya inversiones que ya fueron, digamos, poniendo al día España. Y en el año 2000, pues como tú decías, Luis, era sí o sí ponernos al día. Entonces limpiamos la casa, ponemos todo nuevo, las redes locales, los tal, no sé qué. Entonces nos vino bien, es como cuando hay que moverse de casa, que te toca tirar lo antiguo, ¿no? Entonces, cuando lo del año 2000 tocó tirar tantas cosas viejas, que nos pusimos todo a dieta, digamos, de ponerlo todo bien hecho y tal y cual. Pero vamos, yo os digo, yo creo que con todo lo del año 2000, lo del consorcio en web, el open source y tal, hay muchísimos comités, muchos estándares ya, difícil salirse mucho de la fila. Y aunque los super grandes marcas nos van llevando siempre por donde ellos quieren, pero yo creo que hay muchísima vigilancia y que esa obligación de ser compatibles todos con todos, al final te fuerza. O sea, quiero decir, si yo ahora saco una marca de móvil fantástica y no me vale con Android ni con iOS, no me vale ninguna app de las miles que hay.
o va mal con lo que es 5G, no lo puedo vender. Entonces hay que ser necesariamente estándar con todo. Pero respecto al tema, antes del 2000, yo empecé a trabajar en Telefónica en el 88 y recuerdo que me dedicaba a montar centrales telemáticas, que era una rama distinta a la de comunicaciones. Sí. Y los proyectos que se hacían en mi grupo se enviaban por correo físico, no electrónico. Correo físico, sí, sí. Yo en Un tío que te cogía el sobre, Telefónica cuando entré era el año solicitaba el PC 95. para activar el proyecto. Toma, tío, ya está. Llévatelo a Telefónica. Yo el año 95, hace 30, entré en Telefónica y los correos equivalentes al típico correo que te envían, que hay fiesta nacional el día tal, que vienen los de la Cruz Roja para lo que donar sangre, era en papel. Entonces pasaba un tipo con esos sobres y te los iba así dando en papel impreso. Entonces ponía a todos los empleados que el día tal viene Cruz Roja para lo que es el año Que 95. estamos en el siglo XXI y parece que todo ha salido así. Hasta llegar ahí, tela. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues muchas gracias, Martín.